Nunca había escuchado una confesión que me hiciera temblar de deseo y miedo a la vez. El confesonario estaba en penumbra, la luz de las velas dibujaba sombras danzantes sobre las paredes. María se acercó con pasos silenciosos, sus ojos negros brillando como secretos prohibidos. Sus labios temblaban apenas, pero su voz era firme, cargada de un hambre que no debía existir entre estas paredes sagradas. «Padre, necesito confesar un pecado que no puede salir a la luz», susurró, y un escalofrío recorrió mi espalda. El corazón me latía desbocado. Cada palabra que decía era como una caricia peligrosa, un fuego que ardía entre mis costillas. Su aroma, dulce y penetrante, me envolvía, un perfume que parecía prometer placer y perdición en la misma dosis. Me habló de deseos que retorcían la fe, de fantasías que desafiaban la moral, de secretos que podían destruirlo todo si alguien los descubría. Y mientras lo hacía, su mano rozó la mía accidentalmente, o quizá no era accidental. Un temblor recorrió mi cuerpo, y por primera vez comprendí lo delgada que era la línea entre el pecado y la devoción. «Padre, ¿me ayudará a encontrar redención, o acaso también será parte de mi pecado?», preguntó con un brillo travieso que desarmaba mi compostura. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. Lo prohibido estaba frente a mí, tentador, irresistible, y la iglesia, que siempre había sido un refugio, se convirtió en un laberinto de deseo y peligro. Una sombra cruzó el altar y su perfume encendió un fuego prohibido dentro de mí. Era ella otra vez, María, envuelta en un velo negro que apenas ocultaba su silueta. La luz de las velas acariciaba su piel, y cada movimiento suyo parecía un desafío silencioso a mi fe y a mi autocontrol. «Padre», susurró desde la penumbra, y el eco de su voz se mezcló con el crujido de la madera bajo sus pies, «¿cree que un alma puede resistirse cuando el deseo es más fuerte que la oración?». Mi respiración se aceleró. Cada palabra, cada gesto, era un juego de seducción envuelto en peligro. No era solo su cuerpo lo que me tentaba, sino la certeza de que estaba probando mis límites, de que conocía mis miedos y mis deseos más secretos. Se acercó lentamente y pude sentir su calor incluso a través del confesonario de madera. Sus dedos rozaron accidentalmente mi hombro, o tal vez no fue accidente, y un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. El aire parecía vibrar entre nosotros, cargado de tensión y de algo que ningún sermón podría justificar. «Padre», dijo con un brillo travieso en los ojos, «cada secreto que compartimos nos une más, ¿no es así?». Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía apartar la mirada. La iglesia, hasta hace unas noches había sido un refugio sagrado, ahora era un laberinto de tentación. Y mientras su risa suave resonaba entre los pilares antiguos, comprendí que la línea entre el pecado y la devoción se había borrado por completo. El confesionario estaba teñido de un rojo que helaba la sangre. No era el vino de la misa, ni siquiera un accidente, era sangre. Y el olor metálico inundó mis sentidos, mezclándose con la fragancia seductora de María, que aparecía detrás de la puerta como si el peligro fuera su aliado más íntimo. «Padre», dijo con voz apenas audible, «alguien ya pagó por nuestros secretos, o tal vez somos nosotros los próximos». Mi corazón golpeaba en mi pecho con fuerza, cada latido un recordatorio de que estábamos atrapados en algo más grande que nosotros. Sus dedos rozaron los míos cuando se acercó para examinar la mancha, y un estremecimiento me recorrió. El miedo y la excitación se entrelazaban de manera imposible. María sonrió, una sonrisa que era dulce y peligrosa a la vez. Sus ojos brillaban con un secreto que no podía compartir, y su cercanía convertía el confesonario en un escenario de deseo y terror. Cada palabra suya era un pacto silencioso, cada gesto un juego que desafiaba mi fe. «Padre, ¿lo siente?», susurró, «esto no es solo pecado, es una invitación». Sabía que cruzar esa línea podía condenarnos, pero mi mente y mi cuerpo luchaban por resistirse. El altar, las velas, las sombras, todo parecía conspirar para que nos hundiéramos más en la tentación. Y mientras observaba cómo la sangre relucía bajo la luz tenue, comprendí que el pecado ya no era una opción,
era nuestro destino, dulce y sangriento. No podía resistir, y cada mirada era un pacto silencioso con el pecado. María estaba frente a mí, su silueta bañada en la luz de las velas, y cada gesto suyo encendía un fuego que no podía apagar. Sus labios dibujaban sonrisas que prometían placer y peligro, y yo, Padre Lorenzo, sentía como mi fe se deshacía con cada palabra que ella pronunciaba. Padre, susurró rozando mi mano con sus dedos como si quisiera medir hasta dónde podía tentarme, nuestros secretos nos pertenecen solo a nosotros, ¿verdad? El confesonario ya no era un refugio, era un escenario donde deseo y culpa se entrelazaban. Cada roce de su piel despertaba recuerdos de confesiones prohibidas, cada suspiro suyo era un desafío silencioso a mi autocontrol. Y mientras sus ojos negros me escrutaban, comprendí que no era solo su cuerpo lo que me atraía, sino el poder que tenía sobre mí, la certeza de que podía desarmarme con una mirada. Nos acercamos y el aire entre nosotros parecía vibrar con electricidad. La línea entre el pecado y la devoción desapareció, dejando solo un juego peligroso de seducción y control. Cada palabra, cada gesto, cada secreto compartido nos hundía más en un laberinto donde perderse parecía inevitable. Padre, dijo con un brillo travieso, si el pecado es dulce, ¿por qué no disfrutarlo juntos? En ese instante entendí que ya no había retorno. Lo prohibido nos había unido, y el pecado compartido era un vínculo más fuerte que cualquier oración. Sus ojos me acusaban y al mismo tiempo me suplicaban. María estaba frente a mí, su silueta iluminada por la tenue luz de las velas, y cada parpadeo suyo era un desafío silencioso a mi fe. Sentí que el confesonario, mi santuario, se convertía en un espejo de mis deseos más oscuros. Padre, susurró acercándose lentamente, ¿siente que está jugando con fuego? Porque yo no pienso apartarme. El corazón me latía con fuerza, y no solo por miedo, sino por una mezcla embriagadora de excitación y culpa. Cada movimiento suyo era calculado, cada roce accidental o intencionado encendía una chispa que me quemaba desde dentro. El deseo y la culpa se entrelazaban en un nudo imposible de desatar. Intenté apartar la mirada, pero sus ojos negros tenían un imán que desafiaba toda resistencia. Era como si pudiera leer mis pensamientos, conocer mis fantasías más secretas, y usar cada uno de ellos para atrapar mi alma. Padre, susurró más cerca, su aliento rozando mi mejilla, sé lo que quiere, aunque usted no lo confiese. El peso de la verdad me aplastaba, mis manos temblaban, mis pensamientos se mezclaban con la tentación, y la línea entre el pecado y la devoción se borraba cada segundo más. La iglesia, mi refugio de toda la vida, se había convertido en un laberinto donde perderse era inevitable. Y mientras sus labios se curvaban en una sonrisa que era dulce y peligrosa al mismo tiempo, supe que mi mirada del sacerdote ya no podía esconder nada, estaba atrapado, seducido y condenado. Cada cuenta del rosario caía como un juicio sobre mi alma. El sonido metálico de las cuentas chocando me recordaba que la traición estaba más cerca de lo que imaginaba. María estaba frente a mí, sus ojos oscuros brillando con secretos que no me había contado, y yo sabía que su juego ya no era solo deseo, era poder. Padre, dijo con voz suave, casi un murmullo, algunos pecados se vuelven más dulces cuando hay alguien que los comparte. Pero, ¿qué pasa cuando el pecado se vuelve contra nosotros? Sentí un escalofrío. Cada palabra era una daga disfrazada de caricia. Sus dedos rozaron mi hombro con una familiaridad que ahora parecía peligrosa. La línea entre amor, deseo y traición se había desdibujado por completo. No podía confiar en nadie, incluso mi propia fe parecía conspirar en mi contra. El confesonario, que alguna vez había sido un santuario, ahora era un escenario donde cada secreto podía ser usado como arma. Su sonrisa era dulce y venenosa, un recordatorio de que el pecado compartido podía convertirse en nuestra condena. Padre, susurró inclinándose hacia mí, ¿cree que puede resistirse cuando todo lo que conoce se tambalea? El peso de sus palabras me aplastaba, y por primera vez entendí que lo prohibido no era solo tentación, era un laberinto donde cada paso podía ser traición.
Y mientras ella se alejaba lentamente, dejándome con la garganta seca y el corazón desbocado, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El pecado ya no era solo mío, nos pertenecía a ambos, y su eco amenazaba con destruirlo todo. La puerta se cerró detrás de mí y su sonrisa era el inicio de mi condena. María estaba allí, iluminada por la luz trémula de las velas, su silueta provocando un deseo que ya no podía controlar. Cada movimiento suyo era un desafío directo a mi fe, cada palabra una caricia y un castigo al mismo tiempo. Padre, susurró acercándose con pasos lentos, ha llegado el momento de decidir, ¿será fiel a su deber, o a lo que desea más que a cualquier oración? Mi respiración se volvió pesada, mis manos temblaban. La tentación nunca había sido tan intensa, tan dulce y tan peligrosa. Sus dedos rozaron mi mejilla, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. El confesonario, mi santuario, se había transformado en un laberinto de deseo y peligro, donde cada mirada podía ser un pecado y cada roce una sentencia. Padre, continuó, sus ojos negros como abismos, si cruzamos esta línea, no habrá vuelta atrás. Sabía que estaba atrapado. Cada palabra suya, cada suspiro, cada secreto compartido me empujaba hacia el abismo. La línea entre el pecado y la devoción ya no existía, solo quedaba el fuego de la tentación y la certeza de que ceder significaría perderlo todo. Y mientras sus labios se acercaban, percibí la mezcla perfecta de miedo y placer, un cóctel que me dominaba por completo. La última tentación había llegado, y sabía que mi alma ya estaba hipotecada. Dulce, peligrosa y definitiva, María me ofrecía el pecado que no podía rechazar. El altar se iluminó y una voz resonó en mi mente, tu pecado no quedará impune. Las velas temblaban como si el templo mismo respirara con nosotros, y María estaba allí, cerca, su cuerpo rozando el mío con un magnetismo que quemaba más que cualquier fuego terrenal. Padre, susurró, sus labios apenas tocando mi oído, ahora veremos si el deseo puede vencer a la fe. Mi corazón latía con furia, atrapado entre el miedo y el placer. Cada roce suyo era un juicio, cada mirada, una sentencia. El confesonario, nuestra prisión secreta, se convirtió en un escenario donde la culpa y el deseo se entrelazaban hasta confundirse. La tentación ya no era solo física, era un tribunal invisible que examinaba cada pensamiento, cada fantasía que habíamos compartido. Sentí como la gravedad de nuestras acciones nos arrastraba. Sus manos sobre mí eran dulces y crueles, y su sonrisa revelaba que entendía mi tormento más profundo. Yo, Padre Lorenzo, estaba a punto de perderme por completo, y aún así, cada fibra de mi ser deseaba ceder. Padre, dijo con voz suave y mortalmente seductora, si resistimos ahora, ¿quedará algo de nosotros que valga la pena? Un estremecimiento me recorrió y comprendí que el pecado que habíamos creado ya no nos pertenecía solo a nosotros, había cobrado vida propia. El juicio de nuestros deseos había comenzado, y no habría absolución. Lo dulce y lo sangriento se mezclaban, y mientras la luz de las velas iluminaba su rostro, entendí que estábamos atrapados en un placer que también era condena. El pecado que amé me sonríe, y sé que este placer será mi perdición. María estaba frente a mí, su cuerpo iluminado por la luz oscilante de las velas, y cada gesto suyo era una mezcla de promesa y amenaza. El confesonario, testigo de nuestras confesiones y traiciones, parecía respirar con nosotros, latiendo al ritmo de nuestro deseo prohibido. Padre, susurró, sus labios cerca de mi oído, todo lo que hemos compartido nos pertenece, y también nos condena. Mi respiración se volvió pesada, cada pensamiento atrapado entre la devoción y el deseo. Sus manos rozaban mi piel como si quisieran grabar cada pecado en mi cuerpo, y cada contacto era un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. La línea entre placer y dolor se había borrado por completo, lo dulce era sangriento, y lo sangriento, irresistible. Intenté apartarme, pero su mirada me retenía, profunda y peligrosa. Cada suspiro suyo era un voto silencioso, cada sonrisa un juramento de que nos perderíamos juntos. El altar, que alguna vez fue santuario, se convirtió en un escenario donde nuestros cuerpos y almas se enfrentaban al juicio de nuestros deseos. Padre,
dijo con un brillo travieso y mortal, ¿quiere redención, o prefiere perderse conmigo para siempre? En ese instante comprendí la verdad, el pecado que elegimos abrazar ya no era solo nuestro, era una fuerza viva, dulce y sangrienta, que nos reclamaba por completo. Y mientras nuestras sombras se entrelazaban en la penumbra, supe que habíamos cruzado la línea definitiva. No habría absolución. Solo placer, peligro y la certeza de que el deseo puede ser tan mortal como irresistible. Aunque el templo se apagó, el eco de nuestro pecado aún resuena en cada rincón. Lorenzo y María se han separado físicamente, pero la intensidad de su deseo prohibido persiste, como un susurro que no se puede silenciar. La culpa y la pasión han dejado cicatrices invisibles, recordando que lo prohibido no desaparece, solo se transforma y encuentra nuevas víctimas. En la penumbra de la iglesia vacía, un murmullo recorre los pasillos, recordando a todos que el pecado tiene memoria, y que cada decisión tomada en nombre del deseo puede volver, dulce y sangrienta para cobrar su precio. El altar, las velas y las sombras permanecen, testigos silenciosos de un juego donde lo sagrado y lo prohibido se mezclaron, dejando un eco que seguirá resonando, atrapando a quienes se atrevan a escuchar. El pecado terminó, pero su eco apenas comienza.